El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. El Colegio de Sinaloa coadyuva en la formación continua de estudiantes, profesionistas, académicos y público en general, mediante convenios de colaboración entre las diversas instituciones públicas del estado de Sinaloa, pero de manera específica mediante una oferta propia de cátedras magistrales coordinadas por los miembros del Consejo Colegiado. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Los saludo una vez más. Esta es una emisión de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Yo soy Gerardo Osornio y en esta oportunidad le voy a presentar una entrevista con el maestro en ciencias Esteban Félix Pico, oceanógrafo de profesión, quien trabaja como maestro en el CICIMAR del Instituto Politécnico Nacional en La Paz, Baja California. Es nacido en Sinaloa y es una persona que ha hecho muchas investigaciones científicas alrededor de los crustáceos y los productos que el mar nos permite poner en nuestra mesa como parte de nuestra alimentación cotidiana. El día de hoy nos va a platicar de una conferencia que él ha titulado Desde el mar, un deleite al paladar y a la salud. Nos va a hablar la perspectiva de salud desde el punto de vista científico de los productos del mar, especialmente los que nos proveen las costas que bañan Baja California y Sinaloa, y creo que va a resultar muy interesante para usted. Sin más preámbulo, aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, vamos a escuchar al maestro en ciencias Esteban Félix Pico. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al maestro en ciencias Esteban Félix Pico, quien trabaja en el CICIMAR del Instituto Politécnico Nacional en La Paz, Baja California, y quien va a platicarnos hoy de una conferencia muy interesante que viene a Culiacán a través del Conservatorio de Cultura Gastronómica Sinaloense y que se titula Desde el mar, un deleite al paladar y a la salud. Maestro en ciencias Esteban Félix Pico, muchas gracias por acompañarnos, un placer platicar con usted. Gracias a ustedes por la invitación y darnos este espacio para platicar sobre este tema tan importante ahorita, que son los mariscos, que esa es la temática. Este tema seguramente le va a interesar a muchas personas que nos están sintonizando a través de las diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa, porque los mariscos son parte de nuestra alimentación cotidiana. No nada más la gente que vive en Mazatlán, que es el puerto más reconocido, pero hay muchos más, sino también en Culiacán, por supuesto, en el norte del estado, en la ciudad de Los Mochis, y cualquier municipio de Culiacán puede hablar, por más lejano que esté de la costa, de que los mariscos son manjares que todas las mesas de nuestro estado pueden compartir cotidianamente. Platíquenos un poco cómo surge este tema, porque me llama la atención, usted es oceanógrafo, trabaja en el Instituto de Ciencias, en el Instituto Politécnico Nacional, pero estamos hablando de gastronomía y deliciosa, por supuesto. Bien, dentro de mis cursos que damos sobre invertebrados marinos en general, que son principalmente moluscos y crustáceos, a los cuales eso es mi especialidad, ¿verdad? Y desde el punto de vista biológico, su importancia pesquera, acuícola, y todo eso es lo que abordamos como temática. Y dentro de la temática esta de la gastronomía, pues está el uso de estos organismos, ¿verdad? Dentro de y como se sabe, pues ya esto viene desde nuestros ancestros, ¿no? Claro. Es una tradición prehispánica, ¿no? El consumo de mariscos. A mí me gustaría que comenzáramos platicando esta parte de la salud, porque los mariscos suelen ser muy saludables, algunos médicos dicen que sin exceso, por supuesto, pero la salud es algo que primordialmente tenemos que cuidar todos, y en este caso, bueno, cuando hablamos de las delicias que nos da el mar, los manjares que nos ofrece a los seres humanos, pues también podemos hablar de salud, no solo de sabores y de deleites, y luego vamos con la parte
deliciosa, digamos, ¿no? Esperemos que nos estén escuchando muy cerca de una hora de alimentos, de desayuno, comida, cena, para que pueda degustar lo que aquí platiquemos. Platíquenos un poquito esa parte de la salud, por favor. Desde el punto de vista de propiedades nutrimentales que tienen los mariscos, su característica principal es que son muy bajos en calorías, tienen buena proporción de proteínas, las grasas son las mínimas, sobre todo no tienen las grasas saturadas en grandes proporciones, y tienen una serie de minerales y vitaminas que complementan cualquier dieta necesaria, ya sea desde nivel bebés, más o menos desde 6 meses a 1 año, es recomendable ya darles, hasta las personas mayores, ¿no? O sea, tenemos muy buena aceptación porque son muy fáciles de digerir, no son como las carnes rojas y de las aves, que el tejido es más duro, ¿no?, de digerir. Esa es una particularidad. Maestro, cuando hablamos de comida del mar, regularmente pensamos en, por supuesto, el pescado, pero también en algunos mariscos, los más comunes, el camarón, quizá el pulpo. Pero ¿cuáles otros son los que, por ejemplo, esta parte del Océano Pacífico que baña tanto la península de Baja California, donde usted vive, como Sinaloa? ¿Cuáles son los mariscos, aparte de los ya mencionados, que nos ofrece y que son comestibles y que son parte de nuestra gastronomía? Quizá diferente en Baja California, un poco la de Sinaloa, de eso platicaremos más adelante. Sí, aquí definitivamente camarón, ese es el primero, ¿verdad? Y en producción es el estado que tiene la mayor producción de camarón aquí a este nivel. Y Baja California, tanto norte como sur, su característica es que todo el desarrollo que hubo de las pesquerías salió a raíz del abulón. Desgraciadamente, de los principios de 1950 que se inicia la pesquería, con la entrada de extranjeros y todo, llegó a ser una sobreexplotación del recurso, de manera que se pescaban 7,000 toneladas y ahora no se llega ni a 500. Entonces son especies ya sobreexplotadas, y ahorita la que ha sostenido todo esto es la langosta. De hecho, es de las pocas pesquerías que tiene México que se le llaman certificadas a nivel mundial, ¿sí? O sea, que tiene su estrella, que viene siendo la langosta, y el resto son las almejas. Eso es lo que nos caracteriza sobre todo de Baja California Sur, que es la que produce cerca del 80% de todos los bivalvos, sin contar a los ostiones, sino el grupo almejas nomás. Usted habla ahorita de una certificación. ¿Por qué solamente tenemos pocos tipos de pesquerías certificadas, como usted menciona? Sí, o sea, para exportación, el primer requerimiento que tienen, como la FDA de Estados Unidos y todos los demás internacionales, nos piden un certificado de la calidad del ambiente. O sea, se refiere a que no esté libre de bacterias, que no tenga problemas de enfermedades, y que la captura sea sustentable, ¿sí? En el sentido de que no se esté sobreexplotando. Entonces, esas son las 3 propiedades que te piden como para certificar una. Y cada determinado tiempo se vuelve a expedir ese certificado, no se hace de una vez, sino que se evalúa, ¿no? Así es como se maneja. En el caso del abulón, tocando brevemente el tema, seguramente muchas personas no conocían el dato que usted nos acaba de dar, que hubo una sobreexplotación. Sí. ¿Se está haciendo algo para recuperar esta posibilidad de no sobreexplotar, pero sí de tener una producción mayor, estas 500 toneladas que usted menciona, que es lo poco que ahora se saca? Sí, ahora afortunadamente ya hay un desarrollo acuícola también. Entonces, paralelamente a la explotación, al repoblamiento que se hace a través de laboratorios que producen semillas, se liberan al medio y se trata de hacer repoblamiento. Y eso ya viene de unos 20 años atrás que se está haciendo. Y lo mismo ya tratar de hacer el cultivo intensivo a nivel una granja, ¿verdad? También. Sí. ¿Cómo está el proceso, o mejor dicho, la industria de la pesca en Baja California comparado con Sinaloa? Usted seguramente tiene conocimiento de los 2 estados, por su trabajo, por su origen también, el lugar donde habita. ¿Cómo está la situación allá y cómo se ve la perspectiva para nuestro estado, si tiene algunos datos que nos pueda compartir? Sí, en general los recursos que son compartidos, ¿verdad? Casi son los mismos tipos de recursos que se explotan en cada una de las costas. Aunque aquí sobresale, como le decía, el camarón, y más ahora que el desarrollo acuícola lo ha superado a la pesquería silvestre. Ya se produce más en granja que
en la cuestión. El otro ha sido el atún. Antes Baja California Norte y Baja California Sur tenían las principales empresas empacadoras, ¿verdad? Pero a raíz del problema que hubo con Estados Unidos, de que ya no nos quería comprar atún, ¿verdad? Por la idea de los el delfines, embarco, ¿no? Sí, eso es la cuestión de ser una pesquería libre de pues afectar hacia animales o el mismo ambiente, ¿no? En eso está la sustentabilidad ahora que se le llama, ¿verdad? Pero aquí ahora el atún es el que en Mazatlán es donde está principal empaque, y algo de sardina, ¿verdad? Aunque la sardina representa mucho volumen, en realidad no tiene mucho valor, ¿verdad? Su valor es alimenticio, ahí sí, ¿no? Ahí sí representa mucho. Maestro, su conferencia también trata, dice, desde el mar, un deleite al paladar. Esta parte seguramente a mucha gente que nos sintoniza le interesa mucho. ¿De qué nos habla en su conferencia respecto a esta parte de la cuestión del paladar, los sabores, esos manjares que gustamos los sinaloenses cotidianamente? Claro, hago una especie de reseña de lo que primeramente de lo precolombino, por decir así, todo lo que cómo se consumía a través de los diferentes tribus que existieron aquí, en el cual una de las formas de hacerlo, bueno, el consumirlo fresco, pues ese siempre ha sido lo más sencillo, ¿verdad? Pero después se utilizó lo que le llaman la tatema, ¿sí? O sea, tatemado. O sea que en lugar de utilizar brasa grandes, utilizan varitas y de olores, ¿sí? Entonces es como una ligera cocción que se hace. Un ahumado. Más a ese tipo. Eso es lo más. Y esto es aquí con los mayas, casi todos tenían ese tipo. Lo mismo la famosa lisa ahumada y todo eso, ¿verdad? O sea, no es con varas de mangle y así lo que se usó por mucho tiempo, ¿sí? Y ahora pues ya se tomaron a raíz de llegan los colonos y todo, ya tomamos la cocina europea, sobre todo la española, italiana. Entonces ahora los mariscos, pues la paella famosa, las pastas, y ya se empieza a enriquecer, ¿no? Con la propia que se tiene acá de cómo manejarlos. Por ejemplo, aquí hay tamales de camarón, los nayaritas hacen pozole de camarón, otros hacen empanadas de jaiba, y son que se han estado, pues una combinación, ¿no? Entre las dos formas de cocina. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de ciencia. Peces como el bagre, la tilapia o la lobina son muy habituales como opciones alimentarias, pero no son originarias de Sinaloa. Estas y otras variedades fueron introducidas para explotarlas comercialmente. La tilapia o mojarra es nativa de la costa oriental de África y fueron introducidas en Sinaloa durante la década de los 70 en todos los embalses con los que cuenta el estado. La lobina fue introducida en México en 1910. Posteriormente llegó a Sinaloa la presa Sanalona, de donde se sostienen importantes pesquerías. El bagre arribó a Sinaloa en la época de los 60. En 1981 se introdujeron 10 millones procedentes de Arkansas y fueron cultivados en las presas del estado. Estas tres especies son importantes para las poblaciones rurales de pescadores porque obtienen alimentos y fuentes de trabajo. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes nos sintonizan a través de las diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa que este es el programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, que desde hace alrededor de 2 décadas lleva para usted algunas de las actividades de nuestra institución. En esta ocasión estamos platicando con el maestro en ciencias Esteban Félix Pico, quien visitó la ciudad de Culiacán como parte de las actividades del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Sinaloense, que lo invitó a presentar la conferencia titulada Desde el mar, un deleite al paladar y a la salud. El maestro Esteban Félix Pico es oceanógrafo de profesión, trabaja para el CICIMAR del Instituto Politécnico Nacional en La Paz, Baja California, y nos ha platicado en esta primera parte del programa de los beneficios de comer mariscos para la salud, por supuesto, no solamente la cuestión del paladar. Seguimos platicando con el maestro en ciencias Esteban Félix Pico.
¿Hay alguna similitud o mucha en la cocina que se hace de mariscos en Baja California, donde usted vive y trabaja, con la de Sinaloa, de donde usted es oriundo? Sí, claro, principalmente por, como hablábamos de los abulones y las langostas, pues eso es lo que caracteriza a ellos, ¿no? Las langostas, de hecho, la famosa de Puerto Nuevo, ¿no? Hay una langosta que es nomás cocida y con frijoles y tortillas de harina, y eso fue lo que le dio la importancia ahí, ¿no? Igual como los de acá con el caldo de camarón, muy particular de la forma de hacerlo, ¿no? Y así hay ciertas similitudes. Las almejas, el capeado empanizado, esa es otra también que se desarrolló por allá con mucho éxito, ¿no? Que los españoles le llaman rabas, principalmente porque los hacen con calamares, ¿sí? Los anillos esos de calamar que son botaneros, y los mejillones también son de ese origen español, ¿verdad? Pero aquí también tenemos ya especies que se manejan y se cultivan actualmente en Baja California. Maestro Félix Pico, ¿qué tan difícil fue encontrar esta información de cómo se cocinaban los mariscos en la época prehispánica? Porque de repente ese tipo de registros, pues a lo mejor no están tan disponibles, tan fáciles de encontrar. Y luego, pues Baja California fue una zona muy deshabitada, sigue siendo una de las zonas del país con menos población. Pero bueno, estos registros, ¿dónde los encontró? ¿Dónde pudo descubrir cómo nuestros antecesores, nuestros ancestros más remotos antes de la conquista, preparaban los mariscos? Porque sabemos mucho de su cultura guerrera, de su manera de sobrevivir, de sus organizaciones sociales, pero la comida está difícil. Sí, afortunadamente Conaculta a principios de este siglo del 2000, finales del anterior, yo creo que haber empezado la serie de que le llaman la cocina tradicional, y entonces se generaron es como una serie de los diferentes estados, Sonora, Sinaloa, Baja California, tanto norte como sur, y ahí se hicieron recopilaciones de las que consideraban más tradicionales. Y si había algo que era prehispánico, pues también, sobre todo las almejas tatemadas y todo eso que caracteriza allá, ¿no? Eso y las lisas tatemadas de por acá, y los ostiones al tapesco de allá de los mayas en Tabasco. Eso en parte en esas series, y además a través de la información que hay ahora en el internet, ¿no? Que afortunadamente hay bastante bastante información, ¿verdad? Y páginas disponibles. Maestro Félix Pico, me llama la atención un hombre de ciencia que trabaja en el Instituto Politécnico Nacional, tratando un tema que podríamos pensar que no tendría que ver con la ciencia. Sin embargo, pues sabemos que el trabajo que se hace en muchos lugares, como aquí en Sinaloa, el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Sinaloense, pues ha buscado de diferentes fuentes de información, y en este caso un hombre de ciencia se acerca a través de un trabajo, una organización que se dedica a preservar y a salvar la cultura sinaloense de la gastronomía. ¿Cómo llega a esto? ¿Cómo es la liga de la ciencia a la cuestión gastronómica? Sí, mira, como hablábamos que tiene muchas propiedades nutrimentales, también tiene la ventaja contraria, ¿verdad? Que también puede ser personas que sean alérgicas a ellos. Hay mucho. La problemática actual de lo que vienen siendo las mareas rojas, que producen biotoxinas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos proyectos de investigación sobre mareas rojas, por ejemplo, cuáles son las especies de fitoplancton que pueden llegar a ser toxinas. De hecho, se ha presentado en estos meses que son atípicos, ¿no? De que normalmente es después de marzo, abril, por ahí, que empiecen las presencias de estos fenómenos. Y esto, pues, trae problemas a la salud, ¿verdad? ¿Cómo nos puede afectar? Ya siendo más preciso, o sea, ¿qué pasa? Mira, ¿puede causar intoxicaciones, claro, o qué sucede? Sí. De hecho, aquí hay registros que en Mazatlán, sobre todo, hubo problemática que en 1995 por ahí, de que hubo 3 personas que fallecieron a causa y varios intoxicados más. Ha habido presencia de mareas rojas fuertes, ¿no? Que son tóxicas. Se pueden presentar y no causar problemas, pero hay algunas especies en particular que son muy tóxicas. Eso sí. Y lo más leve puede ser problemas diarreicos. Por decir así. Sí, el siguiente común, es el amnésico. Nos puede provocar mareos y empezar a olvidar. Pérdida de memoria. Pérdida de memoria. Y el peor es el neurotóxico, que nos puede dar hasta un paro respiratorio o cardíaco.
Esas son las tres principales formas como nos ataca. Maestro, aprovechando su presencia y su amplio conocimiento seguramente del tema, ¿nos podría decir qué es la marea roja? Porque aprovecho y a lo mejor abuso de la confianza, pero sí es importante que nuestro público sepa de qué se trata, porque en la prensa solo se menciona el término y no se explayan, quizá por falta de espacio o de conocimiento, en lo que es así, en palabras, digamos, simples y sencillas, para que la gente que estamos escuchando, yo que tengo la oportunidad de platicar con usted aquí directamente, pues sepamos más a ciencia cierta de qué se trata, para entender cuando sucede, qué es cómo repercute inclusive en la economía de la gente que está alrededor de la pesca y la alimentación a través de ella, ¿no? Bien, el término marea roja se refiere a que cierta especie que es tóxica tiene una coloración marrón y cuando hay un florecimiento de esa microalga en densidades extremas porque encontró condiciones adecuadas de nutrientes, temperatura, salinidad adecuada, entonces son especies oportunistas. O sea, todo el tiempo están ahí. No son que son de ahora, ¿no? Sino siempre están ahí. Pero cuando encuentran un momento apropiado, hay ese florecimiento. Entonces dan hasta la coloración del agua. Pero dependiendo de la especie, hay mareas rojas, cafés, amarillas, verdes, las que son del agua dulce también, ¿no? Son coloraciones verdes, ¿no? Que se ven en una laguna así. Es que ahí hay una cianobacteria que hace eso, o una alga verde, y esa es la coloración. O sea, estamos hablando de un florecimiento de una alga, y en particular cuando ya es nociva, pues ya se refiere a una marea roja, le llamaríamos así. Pero por las mismas crónicas que hay desde lo que llegan los españoles aquí, ya se hablaba de que había presencia de estas mareas. A lo mejor cuando llegó Hernán Cortés a la península, que llega precisamente en mayo cuando empiezan, y le puso el Mar Bermejo, a lo mejor lo que vio fue una marea roja, ¿no? Claro. Quién sabe, pero está documentado tanto en Michoacán como las principales áreas que empezaron los españoles, ¿no? A colonizar o a evangelizar, ¿no? Que era su propósito. Maestro, voy a regresar a la parte de la gastronomía. Usted es sinaloense, ha vivido pues mucho tiempo en La Paz, trabajando en el CICIMAR del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cuáles son los mariscos que a usted mejor le van en términos de salud? Para que la gente también tenga un referente de alguien que sabe de ciencia, que es científico, pero que a la vez disfruta lo que el mar nos ofrece. Sí, en general los moluscos son los que menos problemas causan, tanto de alergia y problemas así que pudiera tener. Con excepción de que cuando hay presencia de marea roja, ¿verdad? Los bivalvos en particular son los que primero son acumuladores, ¿no? Pero son los mejores desde el punto de vista, con excepción del pulpo y algo de los calamares, tienen ligeramente por arriba alto el colesterol, ¿sí? Un poco altos, pues. O sea, sobrepasa los 100 miligramos. Hay que tener cuidado, comerlos con discreción. Lo mismo los camarones. Esos son los que tienen más alto la cuestión del colesterol, ¿sí? Igual, como son ricos en proteínas, se generan los que le llaman purinas, y también se produce el ácido úrico. Ese es otro de los problemas también que puede generar. Pero las jaivas, las langostas, todas esas tienen bajo contenido de colesterol. Sí, o sea, el mejor para mí de los crustáceos, pues sería una jaiba, ¿no? Que comparado con un camarón, o sea, de salud, ¿verdad? Y las otras, las almejas que normalmente conocemos como almejas. Ahí está el consejo, y sin salirse de lo rico que nos ofrece el mar. Maestro, también nos quedan un par de minutos, pero me gustaría que nos platicara esta conferencia que usted va a presentar hoy en el Colegio de Sinaloa. En el momento que estamos realizando la entrevista, faltan algunas horas para que usted la ponga pues a consideración y para el disfrute, por supuesto, del público, que seguramente será numeroso y lo va a acompañar. ¿Ya la ha presentado en otras ocasiones? ¿Ha platicado de esto en otros foros? Nosotros tenemos en La Paz una sociedad que se llama Comunidad de Divulgadores de la Ciencia, y cada mes tenemos lo que le llamamos café científico, y tenemos un invitado que nos va a hablar sobre ciencia, y en particular a mí me tocó hablar sobre los crustáceos.
¿Y cuál fue la respuesta que le dijo el público cuando vio toda la parte científica y por supuesto también? Ahorita pues nomás le hablo de 3, pero en realidad hay un bolón de crustáceos que se comen. O sea, están las centollas, los cangrejos rey de allá de Alaska, estas esquilas que parecen mantis, que parecen campamochas. Sí. Ahora hasta el krill se consume como suplementos alimenticios, que son los camaroncitos que comen las ballenas. Ahora pues también... Sí, es que en realidad la producción a nivel así de mariscos y peces, pues son apenas 150 millones de toneladas. O sea, es una proporción tan pequeña que comparado con lo que se produce de maíz, que son 800 millones lo que se produce nomás de maíz, sin hablar de carnes y demás, ¿verdad? Entonces eso lo hace ser de mucho valor y algo muy particular dentro de la gastronomía, ¿verdad? En eso está la riqueza, ¿no? Como dicen, lo poco es muchas veces más valioso que lo demasiado, ¿no? En volumen. Maestro Félix Pico, pues el tiempo se nos ha agotado. A mí me ha gustado mucho platicar con usted y estoy seguro que la gente que nos ha sintonizado en diversos puntos del estado de Sinaloa también ha disfrutado esta plática, hablar desde la perspectiva científica sin olvidarnos del gusto, del placer de consumir mariscos que nos ofrecen las costas de Baja California y por supuesto también en Sinaloa. Nos vamos a despedir, no sé si tenga algo más que agregar antes de decir adiós. Bueno, pues los mariscos en general podemos... como cualquier comida, pues consumirlos con moderación, nos llevan a tener una dieta saludable y es bueno para toda la familia en general. Eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Desde el punto de vista consumo. Muchas gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Les recuerdo que nos sintonizaron en esta emisión que acabamos de escuchar una entrevista con el maestro en ciencias Esteban Félix Pico, quien nos visitó en Culiacán para dictar la conferencia Desde el mar, un deleite al paladar y a la salud, como parte de las actividades que realiza el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Sinaloense y que pues se presentó esta conferencia en el Colegio de Sinaloa en la ciudad de Culiacán. Estamos a punto de terminar. Le queremos agradecer su atención a esta emisión, invitarlo para que siga en compañía de esta emisora y también para que nos acompañe en las diversas actividades de El Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos puede acudir en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000 o también llamar en horas de oficina a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede obtener información de las actividades de El Colegio de Sinaloa tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o enviando un correo electrónico solicitando información a coldecin@yahoo.com.mx. También desde cualquier punto puede entrar a YouTube y solicitar simplemente El Colegio de Sinaloa y le aparecerán alrededor de 100 entrevistas que hemos realizado para que usted pueda disfrutarlas eligiendo la que más le parezca y en el momento que usted desee. Le reitero, El Colegio de Sinaloa en YouTube y ahí tiene un amplio archivo de entrevistas que se han realizado en este programa. Me despido, yo soy Gerardo Osorio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.